que estamos desarrollando todos los días y que lleva por título La llave para una vida feliz, parte número 119. Sacamos Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios vamos a aprender sobre esta llave, lo importante que es. ¿Ok? Esta siguiente llave nos enseña el camino de regreso a Dios. ¿Ok? Que no es una religión. Hay muchos que ingenuamente, creo, porque no saben, dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Dígame usted eso en la Biblia, ¿en qué parte está? Acuérdese, cuando hablamos de Dios, todo pensamiento, todo concepto o toda creencia, si es bíblica y si es de Dios, tiene que estar aquí en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia. Si no está en la Biblia, es puro cuento. Ahora, dígame usted en qué parte de la Biblia, hay muchos que se atreven a decir, ¿no? Muchos filósofos, pensadores, políticos, todas las religiones conducen al mismo Dios. ¿Así? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Es más, muéstreme, aunque sea una religión que me lleve a Dios. No lo vas a encontrar. La religión no te lleva a Dios. Jesucristo nos lleva a Dios. Jesucristo, y Jesucristo no es una religión. Juan 14:6 dice bien clarito, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo mi Maestro y mi Señor Jesús. Por ende, vamos a ver cuál es el camino de regreso a Dios. Y cuando hablamos del camino de regreso a Dios, significa que nosotros en algún momento de nuestra vida nos alejamos de Dios y nos apartamos del camino de Dios. Ahora, ¿cómo se llama esa vuelta en U que nos trae de regreso a casa? Bueno, Ecuador y el mundo entero, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, me gustaría compartir la llave número 119 y que lleva por título Arrepentido. Arrepentido. Este es la siguiente llave que vamos a estar escudriñando en esta mañana para que usted y yo aprendamos, especialmente usted que se ha alejado de los caminos de Dios y usted lo sabe. Que usted recuerda, cuando yo iba a la iglesia y estaba enamorado de Dios, enamorada de Dios, usted, hermana mía, y soñaba cuando yo estaba en el grupo de jóvenes y en la alabanza y evangelizando y nos íbamos de excursión en misiones y usted habla del pasado como el mejor tiempo y ahora el presente es tan turbio, es tan emblanquecido o ennegrecido porque te has apartado de los caminos de Dios. Usted necesita de esta llave para regresar de vuelta a casa. ¿Qué significa arrepentido? Bueno, arrepentido, mis amados hermanos, significa contrito o entristecido. Cuando usted sabe que hizo algo malo. Uno nunca se va a arrepentir de algo que lo hace feliz a uno y que viene de parte de Dios. Uno nunca se arrepiente de eso. Uno se arrepiente, escúcheme bien lo que voy a decir. Uno se arrepiente cuando sabe que ha hecho algo malo y aunque uno está convencido de que no fue tan malo, de que simplemente usted hace lo que todos los demás lo hacen, hasta que te descubren y te ponen con el dedo y te avergüenzan y ahí uno viene con esas lágrimas de cocodrilo arrepentidos, ¿verdad? Hay muchos que no se arrepienten hasta que no son confrontados. Hay muchos que siguen viviendo su vida loca y piensan, oye, yo no le hago daño a nadie. Y hay muchos arrogantes que se atreven a decir, yo de nada tengo que arrepentirme. Yo de todo lo que he hecho en la vida no tengo nada que arrepentirme. Esa es la arrogancia y esa prepotencia es la que Dios rechaza. Porque para uno arrepentirse primero tiene que reconocer, hice mal. Pero hay una connotación. Bueno, vamos a ver qué significa arrepentirse. Arrepentirse entonces es contrito y entristecido. Ahora escúcheme. Muchos confunden arrepentimiento con remordimiento. Y si ustedes me lo permiten, amados míos, permítanme hablar un poquito más del arrepentimiento el día de mañana. ¿Ok? Ahora quiero hablar la diferencia entre arrepentido y remordimiento. Remordimiento y arrepentido tienen algo en común. Escuchen, hermanos. En ambos casos hay tristeza e inclusive hasta lágrimas y promesas. Usted ha visto de pronto ese hombre que te ha golpeado, hablando justamente y recordando lo que estuvimos estudiando en estas 3 semanas anteriores, de cómo el hombre, después de que te ve toda hecha
una deformidad, o aquella mujer que ve a su marido todo rasguñado, todo hecho una sarna por un momento de ira, llora, se entristece. ¿Cómo fui? Mira lo que le hice, qué bestia, qué animal. Pero en otro ataque de ira lo vuelves a hacer. ¿Eso qué fue? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Perdón, remordimiento, recuerden entonces, te hace sentir mal. Lloras, prometes, pero pasado un corto tiempo vuelves a hacer lo mismo. La típica del borracho. El domingo llega a casa, llora, patalea, suplica y te promete la última vez que vuelvo a tomar. Especialmente cuando se gastó todo el sueldo, chupando, invitando a los panas. Y llega a la casa y la mujer y los hijos no tienen que comer. Ahí vienen los llantos y perdóname. Y es la última, hasta el siguiente fin de semana que vuelve a chupar y vuelve a hacer el mismo show. Remordimiento entonces es sentirse mal, pero lo sigue haciendo. No ha habido un cambio de vida. Que eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, que si usted me lo permite, mañana vamos a enfatizar, ¿ok? Vamos a enfatizar eso. Amigos queridos, pero si no hay cambio de conducta que agrade a Dios, solo fue remordimiento. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, y mañana enfatizaremos un poquito más de este tema. Arrepentirse, recuerda que lo hemos recalcado muchas veces, no es solamente llorar, no es solamente entristecerte. Sí, claro que uno se quebranta cuando sabe que ha ofendido a Dios, cuando sabe que ha hecho lo malo ante su familia, cuando sabe que ha hecho malo ante la sociedad. Obvio que uno se siente culpable, se siente una basura, pero si no hay un cambio radical de vida, o de conducta, o de vía, entonces no pasó nada, remordimiento. Sigues haciendo lo mismo, sigues en la misma vía, en la misma senda. El remordimiento te conlleva a sentirte mal, pero a seguir haciéndolo. El arrepentimiento, te sientes mal, te sientes hecho pedazos, pero hermanos queridos, viene una determinación a decir, no vuelvo atrás. Ya no vuelvo a hacer lo mismo. Ya no continúo pensando o haciendo igual. Tiene que haber un cambio de mi vida. Si solamente lloro, pataleo, grito y prometo, pero lo sigo haciendo. O peor, reconozco que hice mal y en vez de arrepentirme y volverme a Dios, cometo una torpeza, entonces, hijito de mi corazón, nunca conocí a Dios, sino solamente tuve remordimiento en mi vida. Y una prueba de esto es lo que hizo Judas. ¿Qué pasó Judas cuando traiciona al maestro? Lo vende por 30 piezas de plata. Después va, como que no ha pasado nada, hipócritamente besa al maestro y Jesús le dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Esa mirada de Jesús quita ese velo de hipocresía. Y hablando de hipócritas, por favor, quiero que me escuche atentamente esto. Muchos de ustedes ya no se congregan. Y no se congregan porque dicen que no quieren ir donde van los hipócritas. Bueno, le contesto a esa confirmación que usted dice. Yo prefiero pasar un tiempo con los hipócritas en el templo a pasar con todos los hipócritas eternamente en el infierno. Usted se pierde la bendición, dizque por no gustarle la iglesia, porque van hipócritas. Yo prefiero estar los domingos o los días que hay culto en la iglesia con esos hipócritas, pero yo sé la diferencia a tener que pasar con todos esos hipócritas y muchos otros eternamente en el infierno. No deje de asistir al templo, hijitos. No dejen de asistir, porque ahí se te acaba la fe cuando no vas a escuchar palabra de Dios y comienzas a enfriarte. Pero bueno, volviendo a qué hizo el señor Judas. Después de dar un beso hipócrita, miren lo que él hace cuando se da cuenta que hizo mal. Me acompaña por favor a Mateo capítulo 27, voy a leer versículos del 3 al 5. Escrito está y dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo,
salió y fue y se ahorcó. ¿Eso fue arrepentimiento? No. Eso fue remordimiento y culpa. Porque si él se hubiera arrepentido, ¿se acuerdan ustedes la actitud de Pedro? Él lloró amargamente, pero él no se suicidó. Y después el Señor Jesucristo lo restauró. Pero aquí vemos a un Judas que se sintió culpable. Eso nunca fue arrepentimiento, sino remordimiento, y la culpa lo llevó al suicidio. Y él está desde ese entonces hasta hoy y por toda la eternidad en el infierno. Escúchame, por favor, tú que estás pensando en suicidarte porque tu novio está feliz con la otra y te dejó a ti, o porque el negocio no te dio, o porque tienes muchas deudas, o porque prestaste y no te pagan, y porque te sientes ahora que no tienes otro escape en suicidarte, no lo hagas, por favor. Arrepiéntete de ese pensamiento, renuncia a ese sentimiento y por favor no actúes, porque si te suicidas te vas de cabeza al infierno por toda la eternidad y ya no va a haber salvación y nadie que te saque de ese lugar de tormento. Cualquier cosa, por muy grave que sea, da la cara, que el Señor te acompaña en ese proceso. Y nosotros, tus hermanos, aquí estamos para orar, para fortalecerte en el Señor. Judas, mi amor, perdóname. Y después se larga con la amante. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Arrepentimiento es un cambio radical de dirección, un cambio radical de conducta, un cambio radical en mi pensamiento, en mi manera de comportarme, en mi manera de actuar. Si usted se llama cristiano y no ha habido un cambio radical de conducta y de vida, usted puede ser cristino, pero no cristiano. Usted podrá ser religioso, pero no cristiano. Usted podrá tener un disfraz de hipócrita como un buen actor, pero jamás puede llamarse cristiano, porque nosotros los cristianos no somos perfectos, pero como cristianos que somos, sí hemos tenido un cambio radical en nuestra mente, en nuestro corazón y por ende en nuestra conducta. Y cada día nos estamos perfeccionando más por el amor y la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. Cuando nosotros reconocemos que lo que hacemos y ofende a Dios está mal, nos arrepentimos y renunciamos al pecado. Amados míos, si no hay arrepentimiento, no podemos obtener el perdón de Dios. Hay muchos que le confiesan el pecado a Dios. Señor, robé. Señor, hice brujería. Señor, estoy resentido. Señor, pero hijitos, una cosa es confesar sus pecados a Dios, pero sin arrepentimiento, usted lo va a volver a hacer. ¿Entiende esto? La importancia de confesar mi pecado a Dios arrepentidos. Porque de pronto lo que le estás es contando a Dios lo que has hecho y no se los estás confesando. Acuérdese bien de esta actitud, hermanos. Una cosa es contarle a Dios, Señor, soy esto, soy lo otro, perdóname. Dios va a decir, hijito, yo no te puedo perdonar porque tú me estás contando tus pecados. Si tú me estás confesando tus pecados, la confesión de pecado a Dios tiene que ir acompañado del arrepentimiento. Es decir, esto no lo vuelvo a hacer más porque reconozco que es pecado y voy a pedirle ayuda a Dios para que Él no me deje caer en tentación. La palabra de Dios también es muy dura referente a los que no se arrepienten. Si usted, por favor, me acompaña y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Vamos a leer una advertencia de parte de Dios a aquellos que andan con ese corazón de piedra. Yo no tengo de nada que arrepentirme. Cuando yo escucho personas que hablan así, yo digo en mi corazón, papito Dios, ten misericordia de él, porque no es su boca la que habla, sino un corazón duro, lleno de prepotencia, de maldad, de orgullo. Y ese corazón se va a ablandar demasiado tarde en el infierno. Escucha. Leo pues Romanos capítulo 2, del 5 al 11, escrito está. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. ¿Te das cuenta, hijito, en mi corazón? Que en esta mañana el Señor desde los cielos nos está llamando a arrepentirnos, y arrepentidos regresémonos a Dios. De verdad que es la mejor manera de vivir, y créame, cuando usted se arrepiente y Dios nos perdona, qué gran contentamiento y alegría en nuestro corazón que nos permite vivir en este día martes lleno de alegría, pudiendo proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile por mí, dijo mi Maestro y mi Señor Jesús. Por ende, vamos a ver cuál es el camino de regreso a Dios. Y cuando hablamos del camino de regreso a Dios, significa que nosotros en algún momento de nuestra vida nos alejamos de Dios y nos apartamos del camino de Dios. Ahora, ¿cómo se llama esa vuelta en U que nos trae de regreso a casa? Bueno, Ecuador y el mundo entero, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, me gustaría compartir la llave número 110, creo, porque no saben, dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Dígame usted eso en la Biblia, ¿en qué parte está? Acuérdese, cuando hablamos de Dios, todo pensamiento, todo concepto o toda creencia, si es bíblica y si es de Dios, tiene que estar aquí en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia. Si no está en la Biblia, es puro cuento. Ahora, dígame usted en qué parte de la Biblia, hay muchos que se atreven a decir, ¿no? Muchos, 19, y que lleva por título arrepentido. Arrepentido. Este es la siguiente llave que vamos a estar escudriñando en esta mañana para que usted y yo aprendamos, especialmente usted, que se ha alejado de los caminos de Dios y usted lo sabe. Que usted recuerda, cuando yo iba a la iglesia y estaba enamorado de Dios, enamorada de Dios, usted, hermana mía, y soñaba cuando yo... que estamos desarrollando todos los días y que lleva por título La llave para una vida feliz, parte número 119. Sacamos Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios vamos a aprender sobre esta llave, lo importante que es. ¿Ok? Esta siguiente llave nos enseña el camino de regreso a Dios. ¿Ok? Que no es una religión. Hay muchos que ingenuamente, filósofos, pensadores, políticos, todas las religiones conducen al mismo Dios. ¿Así? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Es más, muéstreme, aunque sea una religión que me lleve a Dios. No lo vas a encontrar. La religión no te lleva a Dios. Jesucristo nos lleva a Dios. Jesucristo, y Jesucristo no es una religión. Juan 14:6 dice bien clarito, y Jesús les dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es